seguimos en el mismo link porque es el mismo, así que Bueno, pasamos a la otra charla. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a los que se sumaron al link ahora. Vamos a avanzar con la charla dentro del marco de las jornadas de CIT, la última semana, a cargo de la ingeniera Marina Gillo y el ingeniero Héctor Retamal, denominada Determinación de Resistencias Tempranas, proyectadas a 28 días y propuesta de optimización de diseños de hormigones aplicando el software COS. Participarán de la misma también los alumnos becarios, Luciana Lescano, María Victoria Luani, Verónica Fanoni, Germán, un apellido complicado, Germán. Champech, ¿puede ser? Y Brian Francu. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Van a empezar los becarios con su presentación. Dividimos la presentación en dos. Ellos van a comentar un poco el trabajo que hacen dentro del grupo y se los van a mostrar. Y después sí, el ingeniero Retamal va a comentarles un poquito del trabajo que venimos haciendo desde los comienzos. El grupo se llama Grupo de Investigación en Rehabilitación de Estructuras, y hemos comenzado nuestro trabajo por allá por el 2004, teniendo nuestro primer proyecto homologado a partir del 2005, y desde ahí hemos venido desarrollando diferentes proyectos, que ya los detallaremos. Y bueno, les dejo entonces la palabra a los alumnos becarios que realizan gran parte del trabajo de laboratorio de los diferentes proyectos. Ahí están los integrantes del grupo. El último proyecto lo dirige el profesor Jorge Sota, que desarrolla su actividad en la Facultad Regional de Concordia. Lo codirijo yo, y como integrantes está el ingeniero Retamal y el ingeniero Marcos Valiente. También tenemos la colaboración de Lautaro Alza, que siempre nos está colaborando desde becario alumno, pasó también cumpliendo todas sus etapas. Y bueno, y aquí están los becarios que actualmente se están desempeñando en este proyecto. Les dejo la palabra entonces a ellos. Muy bien, voy a comenzar yo. Soy Brian Francu, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio y espero que les agrade. Bueno, para comentarles más o menos el proyecto actual del grupo, se está desarrollando un método para curado de forma acelerada de probetas de hormigón, en las cuales se ha utilizado cemento Portland compuesto y cemento Portland filerizado, en conjunto con áridos de la zona de Concepción del Uruguay, con el fin de determinar la resistencia a 28 días. Luego les voy a empezar a comentar y vamos a ir detallando entre todos las distintas tareas que realizamos dentro del grupo, que van desde caracterización de áridos, elaboración de probetas, la dosificación de los hormigones de forma racional, los distintos ensayos que hacemos no solo en el laboratorio, sino también en obra o en las distintas empresas que lo solicitan. También se colabora con las cátedras para realizar trabajos dentro del laboratorio. Se recopila información y se trata de estar siempre actualizado en cuanto a las normativas. Y también realizamos trabajos a terceros juntos con la elaboración de sus informes técnicos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Victoria Luani. Respecto a la caracterización de áridos y cementos, bueno, comprenden ensayos de granulometría, densidad y absorción siguiendo las normativas. En la imagen se puede ver el agregado fino utilizado, que es la arena, y los distintos instrumentales. Siguiente. Se aplica la IRAM número 1520 del año 2002, que es sobre agregados finos, métodos de laboratorio para determinación de densidad relativa, real, la aparente y la absorción de agua. En la imagen se puede ver el cono utilizado para el porcentaje de agua del agregado fino. Siguiente.
Bueno, siguiendo con la buenas tardes, mi nombre es Fanani Verónica. Siguiendo con la caracterización de áridos y cementos, tenemos la norma IRAN 1533 del año 2002, la cual abarca los agregados gruesos y se especifica en el método de laboratorio para la determinación de la densidad relativa real, la densidad relativa aparente y la absorción del agua. En las imágenes podemos apreciar el instrumental que se utiliza, que consta de una balanza con una precisión de 0,5 gramos, un cesto de alambre de malla IRAM y un recipiente el cual tiene agua, y colocamos el cesto de alambre en el interior para poder determinar el peso específico del agregado. En la siguiente imagen podemos ver todos los tipos de agregado grueso que contamos en la zona y son los que se utilizaron para el proyecto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Germán Jansen. Bueno, en esta IRAM, en este ensayo, seguimos la IRAM 1505, el cual de forma rápida, digamos, describo qué se hace en el ensayo, que es hacer pasar una determinada muestra de agregados por una serie de tamices, como se ve en la imagen de la izquierda. Y bueno, previo al pasaje por los tamices, la muestra debe ser secada en estufa 24 horas hasta masa constante, y bueno, después se procede al tamizado. Finalizando, lo que se hace es pesar el retenido parcial de áridos en cada tamiz, y bueno, y así se obtiene el detalle del ensayo. Siguiente. Bueno, para obtener la densidad del cemento, lo que se hace es seguir la IRAN 1624. Se necesita un vaso volumétrico especial, que es como el que está en la imagen. Bueno, se coloca nafta, después se introduce el cemento dentro del frasco también. Previo a la colocación del cemento dentro del frasco, se pesa con una balanza bastante más precisa que para el pesaje de los áridos. Y bueno, se lee el volumen desplazado de nafta, y así se obtiene el volumen, y luego se hace la relación masa sobre volumen y se obtiene la densidad del cemento. Gracias. Siguiente. Buenas tardes, yo soy Luciana Lescano y voy a hablar sobre la dosificación racional de los hormigones. En este caso, el método es utilizado del ICPA, del Instituto Cemento Portland Argentino, el cual tiene las siguientes limitaciones. El agregado grueso debe ser de origen natural y puede ser canto rodado o piedra partida. El módulo de fineza del agregado total está comprendido entre 3 y 6,5. El requisito de resistencia a compresión se establece para 28 días y la resistencia a la compresión de hormigones está comprendida entre 10 y 60 megapascales. En nuestro caso, el primer año trabajamos con pastones que presentaban la siguiente dosificación: resistencia de 15 megapascales, asentamiento de 8 más menos 1, tamaño máximo de 12,5, relación agua-cemento de 0,5, módulo de fineza de la mezcla 4,48. Logrando de esta manera un diseño racional de la mezcla para hormigón H15 de 300 kilogramos sobre metro cúbico de cemento, 150 kilogramos sobre metros cúbicos de agua, 896 kilogramos sobre metro cúbico de arena silicia, y por último, canto rodado, 1050 kilogramos sobre metros cúbicos. Luego se trabajó también con hormigones H20, 25, 30, 35 y 40. Siguiente. Para la elaboración de hormigones y la confección de probetas, este proceso comprende el hormigonado de los pastones, la medición del asentamiento por el cono de Abrams, la colocación en moldes normalizados que tienen una altura de 30 centímetros y un diámetro de 15, el varillado y el desencofrado. Y el curado es un curado acelerado, el cual se sumerge de cada serie que se realiza 2 probetas en agua de ebullición y otras 2 se llevan a la cámara de curado.
para luego ver la proyección a 28 días mediante estos dos métodos. Siguiente. Bueno, en la imagen se puede distinguir un ensayo de tipo destructivo que se realiza con una máquina manual de probetas, ensayo de compresión simple. Siguiente. En las imágenes se pueden distinguir el calado de probetas para ensayar a compresión simple que se realizó en un control de calidad de una empresa. Siguiente. También dentro de los trabajos a terceros que realizamos dentro del grupo, aparte de compresión simple, se han realizado ensayos a flexión. En este caso se utiliza la máquina universal de ensayo para hacer este tipo de ensayo justamente. Siguiente, por favor. También se realizan ensayos no destructivos con el esclerómetro, por ejemplo, que lo que se mide es la resistencia a la compresión también del hormigón. Siguiente. Estas imágenes que estamos viendo acá son extracciones que se han hecho justamente del Parque Industrial de Gualeguaychú, en la cual, aparte de intentar analizar la resistencia a compresión, como muestra la probeta 3, también se hizo un estudio de carbonatado en el mismo. Bueno, y esta es la evaluación y el ensayo de una carga estática en el puente Bailey sobre el arroyo de la China. Lo que se hacía era colocar la carga del camión en distintos puntos y medir la flecha o la deformación. Siguiente. Otra de las actividades y ensayos o trabajos que hemos realizado fue relevar las distintas patologías que presentaban los edificios de la terminal y del correo argentino acá en Concepción del Uruguay, tanto en el interior como en el exterior de los edificios. Bueno, también queríamos comentarle que dentro de la página de la facultad, de nuestra facultad, tenemos un sitio, un espacio, creado por los grupos por los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información, becarios también. En años anteriores, lo que se hizo este año fue el becario Leandro Bruni, fue el que le dio mantenimiento al espacio. Y bueno, ahí pueden encontrar información actualizada de las actividades que realiza el grupo actualmente. O sea, los invitamos a que entren y vean. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a los becarios. Si hay alguna pregunta que quieran hacerles. Si no, vamos a seguir con la segunda parte, un poco más del desarrollo que se está realizando en este momento del proyecto. El ingeniero va a hablar un poquito de lo que venimos haciendo y de lo que estamos por hacer. El ingeniero Retamal. Perdón. ¿Comparto yo pantalla, Héctor? Perdón. Bueno, justito estaba esperando y justito cuando empecé a hablar tuve un carraspeo, así que disculpen. No comparto yo. Bueno, buenas tardes, yo soy Héctor Retamal. Estoy integrando el grupo del GIRE hace muchos años, con una participación de colaboración. Y ahora voy un poco a reseñar lo que ha hecho el grupo y lo que se desarrolló recientemente. Y posteriormente voy a pasar a comentarles un software que está disponible en la página del NIST, que es un instituto de tecnología en general
del gobierno de los Estados Unidos, pero es libre, y que ahí tienen, en esa página hay mucho software sumamente interesante, por ejemplo, qué sé yo, entre otros, control de hidratación del cemento, control de penetración de cloruros, por medición de la resistividad. O sea, hay realmente muchos software interesantes, yo lo sigo bastante, y este software que también vamos a comentar es una ayuda importante a la hora de un buen diseño de hormigón. Bueno, no me voy a explayar más en esto, ya voy a hablar de esto cuando toque, así que paso a compartir. Bueno, se ve ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, Héctor, perfecto. Bueno, esta es la misma primera lámina de los becarios, porque somos el mismo grupo, así que acá estamos los integrantes del mismo, como decían los alumnos. Esta presentación lo que tiene como contenido fundamentalmente, primero, los proyectos desarrollados por el GIRE, por supuesto una brevísima síntesis, pues son una extensa sucesión de trabajos en el tiempo. Después, finalmente, un resumen de lo que es la predicción de la resistencia del hormigón a los 28 días usando el método acelerado. Y finalmente, el uso complementario del sistema COST, que es lo que he estado yo tratando de adaptar, tanto para el diseño del hormigón como para los controles de las baterías de desarrollos en los trabajos de investigación. Perdón. Bueno, disculpen. Entonces, pasamos ahora a la presentación en sí. Estos son los proyectos, la línea tiempo de los proyectos que ha desarrollado el GIRE desde que empezó a funcionar en la universidad. Como vemos aquí, arranca en el 2005 con los relevamientos y evaluación de estructuras de hormigón armado efectuados para diferentes, fundamentalmente, tipos de patologías en la región, ¿no es cierto?, de influencia de la facultad. El código 25 de 026 fue el trabajo. Después, en 2008 a 2010, se hizo la evaluación numérica y experimental del comportamiento de vigas de hormigón dañadas y reparadas con material compuesto. En también, tengo entendido, participó la ingeniera Viviana Ruggier junto con la ingeniera Shirley. El código 25 de 027. En el año 2011 al 2014 estuvo la inspección y evaluación de patologías de puentes en hormigón armado, fundamentalmente bajo una encomienda de vialidad provincial de la provincia de Entre Ríos, que básicamente fue la gestión de mantenimiento código 25 de 049. Y finalmente, desde el año 2016 al 18, que actualmente se concluyó, está terminado, fue la evaluación de la relación existente entre la resistencia a compresión del hormigón a distintas edades y la especificada 28 días usando los cementos CP40 y CPF40 y áridos de la zona, ¿no es cierto? El código de UTNCU 0003876. Este es el último finalizado y que un poco empalma con la línea de los trabajos, del trabajo siguiente. Este trabajo se hizo fundamentalmente con el objetivo de buscar satisfacer con un grado de actualización la fórmula de Ross que todos conocemos para los cementos actuales y fundamentalmente ante la demanda de muchas construcciones, de muchas obras
que si no han preparado con tiempo el diseño, o si por allí tienen un diseño sobre la marcha a la hora del inicio de los trabajos, como muchas veces sucede, la inquietud o la incertidumbre, más que la inquietud, respecto de qué valor puede llegar a proyectarse a la edad de ensayo normal, es realmente un problema a tener en cuenta. Este trabajo se finalizó, se concluyó y por supuesto se hizo el libro, se lo presentó y también la patente de la fórmula, que ya les digo que fue la fórmula Gire de predicción de resistencia. Fórmula que yo he usado en reiteradas ocasiones y que me ha dado muy bien para los áridos de la zona y para los cementos actuales, ¿no? Y el proyecto actual de Gire que está en desarrollo es la validación de un método acelerado, que como recién les decía es el complemento o complementario al proyecto anterior del grupo, que era la evolución de la resistencia al hormigón en el tiempo, usando cementos también CPC40, que está finalizado, y CPF40, que está en proceso. Este trabajo permite también, viene a reemplazar, o no a sustituir, pero sí a complementar ya trabajos previos que tenían fórmulas y distintos tipos y distintas metodologías. Este trabajo el grupo prefirió hacerlo con el curado rápido mediante hervido en agua, como consecuencia de que lo que se buscaba era precisamente dar herramientas prácticas para el apoyo tecnológico a las obras de la zona, para aquellos que requirieran. Así como antes ese apoyo tecnológico estaba orientado a quien quería saber cuánto le podía llegar a proyectar la resistencia de un proyecto de un hormigón ante una obra que no tuviese antecedentes o que no hubiera registros previos, muy acorde a lo que normalmente sucede con nuestros procesos productivos, que no tienen una línea de temporalidad y mucho menos registros estadísticos. Acá también, esto es buscar fundamentalmente en aquel trabajo inicial del Gire, o el anterior, no el inicial, se comprobó, cosa que ya también un poco se sabía, que por debajo de los 7 días, proyectar resistencias a 28 en curado normal tiene dispersiones muy grandes que no se pueden controlar. Entonces, bajar esa ventana de tiempo primaria de 7 días es lo que busca este trabajo, que lo llevó de 28 horas y media a 24 horas a la predicción con estos dos tipos de cemento, que ya les digo, actualizan el cemento. Los anteriores que se desarrollaron trabajaban con cementos Portland normales, cosas que hoy, por supuesto, no existen más en el mercado, y la verdad que el cambio en los cementos ha sido muy significativo. Yo, que ya tengo algunos años de profesión, unos cuantos, les puedo asegurar que, por ejemplo, cuando hacía Blaine en los cementos iniciales, o los cementos iniciales no, pero los cementos cuando empecé a hacer los primeros Blaine, digamos, finura de pasaje, es decir, determinación de finura de molido por pasaje de corriente de aire, me daban 4.000, 4.500 centímetros cuadrados por gramo, lo cual estaba excediendo la norma de ese entonces, ¿no es cierto? Y claramente ya eran cementos, en la década del 80 le estoy hablando, cementos que ya no obedecían a lo que estaban habían sido usados en aquellas formulaciones, que algunas vienen de la década del 60 del siglo pasado, ¿no? Bueno, este trabajo está, como le dije, ya en una etapa bastante ajustada de finalización, la parte de la validación de las baterías de ensayo y las proyecciones. Como ya dijeron los alumnos, se trabajó, ¿no es cierto?, con un primer año
para caracterizar con una dosificación para un H15, y después se trabajaron con hormigones de mayor calidad hasta un H40, según lo que indica el CIRSO 201, o sea, de H20, H25, 30, 35 y 40, y siempre con la muestra mínima, o sea, tomando que cada resultado es la media de 2 probetas. Y entonces, en cada pastón se elaboraban como mínimo 4 probetas, y se le hacía el cono, se caracterizaba el hormigón fresco, y luego quedaban 2 probetas destinadas a el desmolde rápido y después el curado acelerado para ensayarse dentro de las 24 horas, y 2 probetas de esa serie pasaban a la cámara de curado normal para hacer, por supuesto, la determinación de la característica de ese pastón. Se usaron una gran cantidad de muestras, una gran cantidad de ensayos se hicieron, y por supuesto después se proyectaron esos resultados en función, por supuesto, de la evaluación estadística de los mismos, y se encontraron coeficientes para poder vincular las edades tempranas con las edades a 28 días, y dieron siempre por debajo del 15% de dispersión, muy por debajo del 15%. Las que más dispersión presentaron eran del orden del 11% entre el par de probetas aceleradas y el par de probetas a la resistencia normalizada a 28 días. Bueno, este es un trabajo, como ya les digo, que también, como el anterior, buscó acercar tecnológicamente las prestaciones de la universidad al medio, a la zona, o a la actividad de la construcción directamente, siempre en procura de que se mejoren las prácticas de obra. Los ingenieros de obra muchas veces se sienten muy criticados cuando se les hacen este tipo de observaciones, y por supuesto que hay muchas excepciones a la regla, no se puede generalizar, pero mi larga trayectoria y mi larga experiencia me indican que hay una suerte de alejamiento entre lo que es tecnológicamente debiera ser un hormigón y lo que termina siendo la resultante en las obras. Todos sabemos, los que estamos en el tema, que el hormigón es un material cerámico que tiene en su origen fisuración, o sea, el hormigón se fisura por su propia caracterización o por su propia característica de ser un material compuesto con diferentes grados de comportamiento aún en edad muy temprana. Entonces, en la zona de transición, en la zona límite árido-pasta, por ejemplo, se acumulan no solo en las partes más débiles del hormigón, los compuestos como los hidróxidos de calcio y todo lo que son las agujas, ¿no es cierto?, fundamentalmente de todo el morita, sino que allí está el pasaje de la permeabilidad y las porosidades, que concentran tensiones. Entonces, un hormigón nace fisurado si está bien curado. Imaginen que si no se lo cura adecuadamente, estamos partiendo de un material que va a dar una prestación muy por debajo de la esperada. Pero si a eso le sumamos que cuando nosotros proyectamos un hormigón, sacamos lo que se llama su resistencia potencial, porque cuando nosotros curamos 28 días en cámara de húmeda, estamos ensayando una probeta a donde el hormigón está entregando su mayor capacidad. Pero si no hacemos un control paralelo del hormigón que quedó en los encofrados o que se formó parte de la estructura, por lo tanto no seguimos la maduración de ese hormigón, no sabemos qué relación hay entre el hormigón colocado y el hormigón potencialmente, o el máximo hormigón que se puede alcanzar, que es el que nos dio las probetas. Así y todo, cuando uno hace ensayos y dice, bueno, me tenía que entregar la hormigonera un H20, y uno proyecta la resistencia y no llega. Al menos en el caso que me ocurre permanentemente. Y ni que hablar cuando levantamos un poquito la resistencia. Y eso ha llevado
a que muchos ingenieros que yo ya no calculo más, pero cuando hacía cálculos estructurales, no había forma de tratar de mejorar la esbeltez de las estructuras, la calidad de las estructuras. Nos quedaban estructuras muy pesadas como consecuencia de que era muy difícil salir por encima del H17 del viejo CIRSO del 83. Hoy ya es un hormigón prohibido por el CIRSO 201, el estructural mínimo es un H20 si es armado simple y un hormigón interior. Pero fíjense que actualmente todos los hormigones a lo sumo pueden llegar a un H20 y se los usa para todo, cuando en realidad si lo estamos usando con un mínimo de prestación adicional por condiciones de durabilidad, ya tenemos que ir a un H25, cualquiera de las tablas del capítulo 2 del CIRSO eso nos indica. Bueno, entonces en función de esa experiencia acumulada y de estas consideraciones prácticas para volcarle la tecnología al medio, nosotros en el grupo, y en función de algunas cosas, de alguna tarea de búsqueda que permanentemente realizamos, entre otros software de aplicación muy práctica, como que yo le decía, el de la proyección del avance del frente de cloruro por resetividad, que también es un software muy interesante. Yo acá voy a mostrarles un poco lo que es el COST, que es un software que es muy interesante para complementar los diseños de calidad, de control de calidad de los hormigones. Bueno, perdón, me anticipé. Perdonen, pensé que ya venía. Bueno, esta era la parte final del método, del actual trabajo. Desde el primer año, como ya les mencioné, el ajuste de la metodología con los H15, ¿no es cierto? Segundo año fue el de la obtención de la fórmula que permitió proyectar a los 28 días, partiendo de la resistencia a 24 horas, ¿no es cierto? Como dice acá, H15, 20, 25, 30 y 35, con cemento CPC 40, todavía falta el CPF 40. Y el tercer año la determinación de la fórmula empírica para el CPF 40, que un poco ya lo había dicho, pero bueno, me quedó sin mostrar, ya me anticipé al costo. Bueno, yendo al software, al costo que les quiero comentar, este es un software libre, uno puede entrar ahora si quiere, va a la página del NIST, entra y lo puede usar con algunas precauciones para poder mandar los datos y recibir, porque es un software donde uno carga datos y el software les va a devolver resultados, no inmediato por supuesto, pero es un software de los muchos que hay en la página del NIST, que en este caso es un sistema que complementa y completa integralmente las herramientas de diseño y ajuste optimizado para los hormigones hidráulicos. Esto es sumamente interesante porque utiliza la metodología, ¿no es cierto?, o el método de superficie de respuesta, el RSM. El método de superficie de respuesta obviamente no es un método que se aplique solamente para los hormigones, es un método que en general se aplica en todos los desarrollos de investigación donde hay mezclas. Pueden ser mezclas simples de uno o dos materiales o mezclas complejas como en el hormigón, que como vamos a ver, admite hasta 5 variables, ¿no? Es un método, como dice acá, o sea, esto está en inglés, por eso lo puse, no soy muy amigo de usar palabras en inglés, pero bueno, esta es la sigla de donde viene el nombre del COS, del sistema. Entonces, básicamente lo que tenemos es un sistema interactivo. El usuario ingresa y va a interactuar con la pantalla cargando y recibiendo datos. Está fundamentalmente desarrollado para la ingeniería, es bien práctico, para los proveedores de hormigón, ojalá alguno lo pudiera usar, y para investigadores. Yo creo que para investigadores es muy interesante porque optimiza el resultado. Es para optimizar las mezclas de un hormigón de cemento Portland, especialmente formulado para estas aplicaciones particulares. Y como le anticipé, aplica la metodología de superficie de respuesta RSM.
La metodología, antes de seguir con el COS, un poquito qué es la metodología de superficie de respuesta. Por supuesto que no es un tema nuevo, es un tema que arranca a mediados de la década del 50, pero que prácticamente había quedado sin uso hasta que recientemente se lo empieza a implementar mucho en la industria química, pero en muchas otras industrias, y permite fundamentalmente optimizar la respuesta, como dice acá. El RCM es un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas. No tiene nada que ver con el hormigón, pero en este caso el COS lo desarrolla o lo mete en el software para usarlo puntualmente para el hormigón. Entonces, como dice acá, es un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas para modelar y analizar problemas en los que una variable de interés es influenciada por otras. En este caso acá, en el caso del COS, son varias variables, hasta 5, y que pueden estar influenciadas por otras 5 o más. Esas 5, por supuesto, son la relación desde árido, los aditivos, las adiciones minerales, el contenido de cemento, el precio del hormigón, la relación agua-cemento, como ya vamos a ver. Entonces, hay una interacción, básicamente, entre las variables que están influenciadas por otras. O sea, si mi única variable es el precio o el costo del hormigón, bueno, buscaré para la prestación requerida el mejor resultado. Como dice acá, un diseño experimental corriente tiene como objetivo localizar el tratamiento ganador entre todos aquellos que se han probado. O sea, yo diseño un hormigón, por el método que fuera, por el método del ICPA, por el método García-Balado, por el método ASI, por el método que ustedes quieran, o un método como puede llegar a ser por cálculo numérico, es decir, por partículas, como se hacen en los hormigones de alta prestación. Pero bueno, yo si hago eso, luego que lo diseñé, yo termino el diseño como mostraron los chicos recién en la presentación anterior. Una vez que se llegó al ICPA y se llegó a la formulación, a lo sumo, ¿qué hacemos? 1 o 2 pastones de prueba. Y si somos muy exigentes, haremos 3 pastones de prueba, o sea, un pastón de prueba donde controlamos asentamiento, contenido de pasta, a ver si cubre adecuadamente los gruesos, si no se disgrega la mezcla fresca, si no exuda, y después, por supuesto, elaboramos las probetas y las ensayamos. Y vemos en esos, imaginemos 3, 4 pastones de prueba, con qué hormigón nos quedamos, como dice acá, con el que mejor nos dio, pero ¿de cuánto? De ese limitado grupo. Entonces, lo que hace el RCM básicamente es localizar las condiciones óptimas de operación de procesos, teniendo en cuenta ese hormigón, teniendo en cuenta fundamentalmente los primeros comportamientos y usando el método de la superficie de respuesta. Que el método de la superficie de respuesta, como les digo, es concretamente de tipo matemático y estadístico. Acá vemos qué sería conceptualmente. Yo tengo primero una nube de puntos, donde voy a tener, por supuesto, variables y voy a tener variables independientes y variables dependientes, y dentro de esas relación entre lo que cargo como variables independientes, como datos del proceso y obtengo como resultados de la variable, voy a tener una superficie, la puedo transformar en una superficie. Entonces, si yo vuelco esos resultados de una superficie, yo lo que tengo que buscar, como vemos acá abajo, fundamentalmente es la línea de tendencia o la convergencia. Si esa convergencia la utilizo mediante una ecuación de primer grado, lo que voy a tener es básicamente una convergencia de tipo lineal. Entonces, las primeras aproximaciones de los resultados dentro de la nube de puntos, utilizo una convergencia de tipo lineal donde yo ajusto rápidamente por pendiente. Ahora, cuando me estoy acercando al óptimo, ya no puedo usar, ¿no es cierto?, una relación lineal. ¿Qué tengo que usar? Una ecuación por lo menos de segundo grado, porque ¿qué voy a estar? Voy a estar alcanzando un domo, un máximo, tanto superior como un máximo inferior, o un punto de silla, ¿no es cierto? Entonces, ahí voy a tener que estar, ya cuando me aproximo a la zona,
¿no es cierto?, con la pendiente significativa, lo que voy a encontrar es, mediante una ecuación de segundo orden, el punto de mejor resultado. Bueno, la superficie de respuesta es una técnica sumamente versátil que permite la utilización de diferentes diseños experimentales y herramientas estadísticas para resolver problemas de optimización de sistemas. Puede aplicarse a la optimización de una única respuesta o a la optimización simultánea de varias respuestas. Por eso, por supuesto, se complejizan los modelos. El software, básicamente, como dice acá, es una herramienta de optimización del hormigón. Es el producto conjunto de la Administración Federal de Carreteras y el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos, de Tecnología. Este último es el NIST, basado en métodos de análisis y diseño de experimentos estadísticos. Diseña un programa experimental. Lo que hace el software es primero diseñarnos un programa experimental que nosotros debemos ejecutar en base a los primeros datos que le cargamos, y o sea, yo diseño teóricamente mi hormigón, hago todos los cálculos relativos a granulometría, pesos específicos, módulos de fineza, todo lo que integran en definitiva un diseño por el ICPA o por el método que quiera. Yo llego a este resultado y en vez de ir a hacer un pastón de prueba, lo cargo al software. Y el software lo que me va a entregar, ¿no es cierto?, es un programa experimental. En estas mezclas el usuario puede trabajar con las variables que considere, por ejemplo, relación agua-cemento, agua-material cementicio, y otros parámetros como el cemento, o sea, la cantidad de cemento, no la relación, las adiciones minerales si las hubiera, los aditivos químicos, los que quieran, ¿no es cierto?, y el contenido porcentual de agregados, por ejemplo. También, y es muy interesante en ese sentido, puedo cargarle parámetros de resistividad y por lo tanto, si yo cargo parámetros de resistividad, puedo vincular eso con el avance de la frontera de carbonatación posible, ante un suelo que tenga un suelo selenitoso que pueda atacar el hormigón. Bueno, los escenarios que se puede aplicar el COS es el más común, es donde un usuario desea dosificar una mezcla de hormigón para cumplir un conjunto de especificaciones, con un costo mínimo, por ejemplo. Esto es lo normal. Yo quiero hacer un H25 con estos materiales y con el mínimo costo. El software lo que me va a hacer es, yo lo diseño con el método que quiera, lo cargo, me entrega, ¿no es cierto?, fundamentalmente una batería de ensayos para después cargar esos resultados y con el método de superficie de respuesta entregarme la tendencia de la optimización. Ya no es sobre 3 o 4 pastones de prueba, sino sobre un universo mucho más amplio y mucho más exigente. Y el otro escenario es el usuario que desea maximizar o minimizar, depende, la respuesta o las respuestas en particular, una respuesta o varias respuestas en particular. O sea, esta es la ventaja, no solo una, como puede llegar a ser la economía, sino como sabemos por qué el hormigón en su proceso de diseño no se puede hacer matemáticamente hablando. Porque tiene tantas variables en su formulación, y todas ellas, ¿no es cierto?, con un grado relativo de incidencia, que básicamente lo que terminamos haciendo son los llamados métodos semiempíricos, donde yo en un método semiempírico lo que hago es volcar la experiencia acumulada de toda la ingeniería civil a partir del comportamiento de estos materiales y con unas pocas datos de cada uno de los aspectos notables, formulo un diseño. Pero está muy lejos de poder ser el diseño ideal. Con esto yo estoy aproximándome porque hago interactuar todas estas variables. Bueno, el COS puede ser aplicado para modelar y mejorar una pasta cementicia, ¿no es cierto?, un mortero o el hormigón propiamente dicho. Las propiedades, o sea, las respuestas, dependen de las proporciones de los componentes, como todos sabemos. Entonces, la tabla que sigue, ahora que muestro rápidamente, numera ejemplos de componentes y respuestas típicas para muestras de hormigón, que se pueden usar componentes y respuestas diferentes a lo que yo muestro acá ahora, ¿no? Entonces, como componentes que tenemos agua, cemento, ¿no es cierto?, pueden ser incluidos cementos compuestos, como tenemos actualmente, adiciones minerales,
ceniza volante, humo de sílice, escoria de alto horno, metacaolín, lo que se le ocurre como adición mineral, ¿no es cierto? Puede ser inclusive hasta un filler inerte, lo que quieran. Después tenemos los aditivos químicos, que pueden ser los que quieran también, reductores de agua, ya sea en forma de fluidificante, plastificante o hiperfluidificante, lo que quieran, retardadores, agentes incorporadores de aire, los aditivos que uno quiera. Y por supuesto, los agregados. ¿Qué proporción de agregado? Que yo se la cargo al software, ¿no es cierto? Y le digo, voy a usar 35% de fino, 65% de grueso, y le doy los resultados, y el software después va a optimizar esos porcentajes. Estos son los componentes, y las respuestas van a ser las propiedades frescas, por ejemplo, asentamiento, contenido de aire, pues unitario, temperatura, tiempo fraguado. Propiedades mecánicas, resistencia mecánica, módulo de elasticidad, contracción, fluencia, y resistencia química, que acá se me pasó de poner, por ejemplo, esto que les decía de los frentes de cloruro. Después tenemos durabilidad, pero ya referida fundamentalmente a no solo a un tema completo de ataque del sulfato, como vemos acá, sino congelamiento y deshielo, decamación superficial, por supuesto la relación alcali-sílice, si tengo los datos de mi árido petrográficamente analizado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y he hecho los ensayos, abrasión, o sea, todo lo que sea, llegar a ser dureza superficial. No sé cómo voy en tiempo, voy a apurarme un poquito porque ya estamos pasados. Bueno, el COST tiene factores variables y constantes, o sea, tengo básicamente en COST la relación agua-cemento, o agua-material cementicio, se modifica junto con hasta 4 componentes adicionales. Por lo tanto, el software solo va a ajustar siempre la relación agua-cemento y agua-material cementicio. Esto siempre lo va a mover solo el software. Por lo tanto, es una variable que se suma hasta otras 4. O sea, va a trabajar con 5 variables, ¿no es cierto? Estos se conocen como factores variables. Se pueden incluir otros factores en la mezcla, ¿no es cierto?, a niveles fijos, que serían las constantes y se denominan factores fijos. Hasta 5 propiedades del hormigón o respuesta, por ejemplo, asentamiento, bueno, lo que recién les decía, ¿no? Esta es la primera parte del software, donde yo tengo básicamente ingreso a la página y voy a tener una pantalla, como la que están viendo, donde yo acá le puedo modificar lo que yo quiera, ¿no es cierto? O sea, le pongo el costo en la unidad de peso que quiera, ¿no es cierto?, los contenidos de resistencia, acá básicamente sería el asentamiento en milímetros, la resistencia a 28 días, puedo cambiar esto, ¿no es cierto? La resistencia, esto puede ser resistencia a menos de 28 días, resistencia a 28 días, puede ser, por ejemplo, una respuesta de resistividad para el frente de cloruro, como le decía anteriormente. Le pongo los límites, ¿no es cierto? Fíjense el límite inferior, límite superior en cada caso, ¿no es cierto? Entonces, después le tengo que indicar al software, ¿no es cierto?, digamos, el peso por resultado. Esto lo elige el operador, es decir, qué valoración con estos coeficientes que van de 0 a 1, qué peso le damos a la respuesta que estamos buscando, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, en función del peso, el mínimo y el máximo para esto es fijo en la tabla. Lo que yo varío acá es qué peso le voy a dar, si a esto le asigno 0,2, a esto le asigno 0,4, para darle qué preeminencia le estoy dando a una de las variables sobre la otra. Lo que es muy importante en este software es, con un máximo de hasta 5 letras, denominarlo al proceso con un nombre que no se cambie más. Cada vez que vamos a entrar datos, tenemos que respetar exactamente la cantidad de letras, el tipo de letra y la cantidad, por supuesto, de números, para que el software vaya siempre a la base de datos al mismo sitio, ¿no? Entonces yo lo que hago en el paso 1, cost inicio, es especifico la respuesta. El usuario ingresa la información sobre la respuesta que se va a medir. Las respuestas son las propiedades medidas del hormigón fresco, o sea, o endurecido, como asentamiento, contenido de aire, ¿no? Y tenemos que especificar las mezclas. El usuario ingresa la información sobre los componentes
y las proporciones de la mezcla. Y COS va a generar un plan experimental. Ya vamos a ver la pantalla donde yo cargo las especificaciones de la mezcla. Fíjense que en el paso 2 tiene varias pantallas, ¿no es cierto? Básicamente las instrucciones para la sección 1 dice el número de parámetros o factores a variar son, ¿no es cierto? Selecciona el número de parámetros o factores a variar, se pueden seleccionar de 2 a 5. 2, ¿por qué? Porque 1 lo seleccionamos nosotros y el software incorpora 1, y nosotros podemos agregar hasta 5. Parámetros para variar, el valor predeterminado es 4. Se muestra un número de corridas experimentales para cada selección, ¿no es cierto? Y el número de corridas experimentales depende de si el usuario incluye 3 o 5 puntos centrales de diseño. Eso ya es más en función de la parte estadística que pretendemos encontrar. El número de puntos centrales se ingresa en la parte inferior del formulario, ¿no es cierto? Bueno, básicamente en la sección 2 vamos a seleccionar agua, cemento, agua, material cementicio, ingreso de los pesos específicos, la gravedad específica del cemento, el ingreso del costo del cemento y de cada uno de los componentes en pesos por kilo, ¿no es cierto? Y después tenemos las instrucciones para la sección 3, serían otros componentes de la mezcla, si tenemos adiciones de tipo, del kit tipo que sea, aditivos, agregados. Se pueden incluir un máximo de 4 factores variables adicionales a cualquier número de factores fijos. Acá tenemos algunos de los formularios de ingreso. Fíjense que este es el formulario que para ingresar los factores variables en la sección de aditivos químicos. Y esta es para la sección de adiciones minerales, ¿no? Voy más rápido porque si no, no llego. Los formularios 3, básicamente, acá cargamos, fíjense, los factores de la mezcla, o sea, serían lo que sería la sección de carga de agregado, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos el fino, el grueso y el mínimo, el máximo, el peso específico, ¿no es cierto? La absorción, la humedad de absorción, ¿no es cierto? Fundamentalmente la finura de molido, si la tenemos, y el costo. Acá esto es lo que nos entrega, la primera entrega que nos devuelve el software, el plan experimental que genera el software. Entonces, el software nos va a dar, ¿no es cierto?, un número de plan, o sea, va a ser 1 o 2, lo que depende, por supuesto, de la cantidad variable que le pongamos, ¿no es cierto?, y nos va a entregar básicamente, ¿no es cierto?, la cantidad de hormigones o de pastones que se requieren según el plan experimental, ¿no es cierto? Y los parámetros en función de lo que nosotros hayamos cargado, por ejemplo, el agua, ¿no es cierto? Para hacer este pastón, la cantidad de agua por metro cúbico, el cemento por metro cúbico, ¿no es cierto? Básicamente la parte de agregado grueso, la parte de agregado fino, ¿no es cierto? Si hay algún aditivo, como puede llegar a ser acá, humo de sílica fino, o sea, humo de sílice, acá siempre referido también como el cemento al metro cúbico, y acá básicamente, por ejemplo, si cargamos un parámetro, ¿no es cierto?, vinculado a la resistencia química en función del agua. Esto sería, este es un parámetro de un fluidificante, por ejemplo. Yo le cargué un fluidificante o un hiperfluidificante y acá me dice que cargue 7,03 kilos por metro cúbico. Y acá, por supuesto, el costo porque yo ya había cargado los costos unitarios, el software me va a decir cuánto me sale ese grupo experimental. Bueno, lo importante a la hora de la ejecución de los pastones de prueba es esto que está acá. El uso del COS requiere los siguientes 6 pasos. Especificar la respuesta que yo quiero, especificar las mezclas en función a mi cálculo teórico, ejecutar los lotes de prueba cuando el software me devuelve el plan de muestra, el plan de lotes de prueba, ¿no es cierto? Luego ingreso los resultados obtenidos, analiza los datos y me entrega, ¿no es cierto?, una serie de formas gráficas y numéricas para interpretar el mejor resultado. Entonces, como dice acá, contiene pautas para realizar los lotes de prueba de acuerdo con un plan experimental o con el plan experimental.
Este paso lo realiza el usuario en su laboratorio e implica el procesamiento por lotes, la fabricación, el curado y la prueba de las muestras. Y después tenemos los tiempos de muestras y métodos de prueba utilizados dependerán de las respuestas especificadas en el paso 1. Es responsabilidad del usuario determinar el método de prueba apropiado a utilizar. Bueno, finalmente, como en la optimización numérica, lo que vamos a tener es una serie de pantallas. Primero, no las puse porque se iba muy largo, me entrega unas pantallas gráficas. En esas pantallas gráficas aparecen fundamentalmente gráficas de tipo matricial. Y en las pantallas numéricas, como ven acá, voy a tener resultados, ¿no es cierto?, en función de las variables, ¿no es cierto?, y los óptimos obtenidos. Y después, por supuesto, el usuario finalmente de todo ese universo termina seleccionando. Entonces, como dice acá, utiliza técnicas de optimización numérica para identificar la configuración óptima para la puntuación total o el resumen final, en todo el espacio experimental. El sistema COST simplemente devuelve una tabla que indica la mejor configuración según lo determinado por la optimización numérica, como se muestra en la figura. Y finalmente, acá tengo, por ejemplo, lo que serían las predicciones de respuesta, ¿no? Es decir, me entrega tablas de este tipo, donde proporciona una calculadora para predecir valores de respuesta usando los modelos. Una vez que ya yo tengo toda la modelación, también puedo toquear estos resultados para poder ajustarlo a lo que yo quiero llegar, porque en definitiva es responsabilidad del profesional el resultado final. El usuario ingresa valores para cada factor, en términos de valores reales, y el programa calcula la respuesta y la puntuación total. Se pueden realizar cálculos de hasta 10 combinaciones diferentes de los factores que me entrega el software. Fíjense en que muchas veces hay ingenieros o inclusive laboratorios especializados que se preocupan mucho por qué método de diseño utilizar. Y yo he comprobado, por ejemplo, que el método de García-Ballado, que en realidad no es el método de García-Ballado, es la traducción al ASCII que hizo el ingeniero García-Ballado hace muchos años, es un método que se ajusta para determinado tipo de diseño, que es cuando yo tengo dos áridos, bueno, la relación del módulo de fineza a la arena con el tamaño máximo del agregado. Y si uso el método de las curvas, Bolognesi y Fuller, que es el ICPA, hay algunos que son defensores de esto o de otro. Y, por ejemplo, el ASCII incorpora toda una metodología que es fundamentalmente a partir de ensayo y error. Usado lo que usemos, en cualquiera de esos métodos de diseño llegamos al pastón de prueba y en el pastón de prueba ajustamos y, como decía al principio, en ese ajuste nos quedamos con uno o dos resultados de un acotado universo, que es lo que nos dijo el cálculo y que nosotros lo elaboramos y corregimos sobre esos resultados. Acá no, acá yo estoy. Primero, el software me va a entregar un plan de ensayos de verificación para el pastón de prueba, acorde a la exigencia de mi proyecto. Cuanto más variables tenga, obviamente, más exigente va a poder interrelacionar los factores fijos con los factores móviles, va a ser más amplio el nivel de ensayo. Y después me va a entregar las curvas, en función de la superficie de respuesta, me va a entregar los valores que van a estar en el ideal de esa población. Así que me pareció interesante, nos parece interesante. Tenemos mucho material en el grupo para cargarlo y usarlo con lo que ya se ha hecho, y por supuesto lo vamos también a usar en diseño de nuevos hormigones, ¿no? Bueno, creo que acá con esto termino. Disculpen, creo que me excedí bastante. Bueno, no, este es el resumen de análisis. Devuelve una tabla que resume las configuraciones óptimas diferentes de las tareas de análisis determinadas por el COST. Creí que no lo había puesto este. No sé si tienen alguna pregunta. Encantadísimo. Ya sé que, imagino que estamos retarde. No tanto. Siguen estando ahí, así que bueno. Muy interesante. Yo les pegué ahí la página en la cual pueden ingresar al software mientras iba explicando, así que por ahí los que preguntaron, ahí tienen el link. Sí.
La verdad que está muy interesante, Héctor, y estaría bueno hacer una capacitación con respecto a esto, por ahí direccionada a las plantas, hormigoneras, eso es interesante, muy interesante. Sí, yo lo que no entiendo, este es un software que no es nuevo, ¿no? Está disponible, por lo que yo vi ahí, desde hace más de una década seguro. Pero es más o menos lo mismo que pasa con el reglamento. Está allí desde el CIRSO nuestro es del 2001, ¿no es cierto? Terminado en el 2005, aprobado en el 2013, pero usado nunca. Y lo Entonces, llamamos nuevo reglamento. y lo llamamos nuevo reglamento. Y Cuando está ya... casi desde el 319, el Claro, 318 del 2019, que ya exacto. mejora. Pero claro, fíjense cómo será de cierto esto que les estoy diciendo, no es que es un autoconvencimiento mío, que nuestro CIRSO es el único reglamento que incorpora los modos de elaboración, modo 1 y modo 2. El CIRSO nuestro pone algo que no existe en el mundo. El modo 1 sería el modo con control de calidad, que es el que figura o el que teóricamente utiliza todo el mundo. Y el modo 2 es el modo argentino, sin control de calidad. Entonces aparecen los coeficientes del modo 2. ¿Entiendes? Pero claro, es un problema, y ya les digo, yo cuando a veces me hago algún ensayito, así que alguien me pide, che, hacemos una probeta, y se van enojados, generalmente se van enojados, y yo no tengo la culpa que no les dé, pero no les da, porque claramente, y estamos haciendo nada más que resistencia. Imagínense si hiciéramos resistencia mecánica, imagínense si nosotros trabajásemos a la química, que es la más delicada. Por eso yo hice mención varias veces del frente de cloruro a través de la resistividad, que es un tema que se puede hacer con instrumental no muy complicado, pero si uno lo tiene en un software de esta forma, donde carga los datos reales, es sumamente interesante. Y la página advierte a cada rato que ellos no se hacen responsables de los resultados, como es lógico. Pero los software por ejemplo, yo no pude conseguir nunca un análisis espectral de algún cemento argentino para poder cargarlo en el software del NIS que permite controlar el proceso de hidratación. Entonces uno sabe a partir de qué cemento parte, qué compuestos obtiene. Y eso es determinante, porque si yo sé cuánta alita, cuánta velita y cuánta tobermolita voy a tener en la pasta endurecida, tengo un dato fundamental para saber cómo se va a comportar en el tiempo mi hormigón. Entonces, pero tenemos un problema grave con la industria del hormigón, sobre todo por una ausencia de controles. Yo creo que debiera haber ahí alguna cuestión, no digo de que ninguna municipalidad reglamente nada, sino que diga, bueno muchachos, vamos a usar el CIRSO y lo van a tener que cumplir. Y en los pliegos tengo que ponerle, si no me cumplís con la resistencia especificada, te voy a hacer una quita cuando vos estés hasta el 95%. Por debajo del 90% no te pago nada. Si querés dejarlo gratis, lo dejás, y si lo querés hacer bien, tenés que levantarlo y ponerlo de vuelta, como debiera ser. Y ahí veríamos cómo cambia, y no cambiarían mucho los costos. Porque esto nada más que, como nadie me controla, como el reglamento está de adorno, bueno, las cosas se hacen como se hacen. Yo veo con mucho dolor un costo altísimo como tiene un pavimentado de una cuadra. Yo no estoy en valores hoy, pero varias veces millonario pavimentar una cuadra, pavimento de una ciudad, y uno al año lo tiene más deteriorado que los hormigones hechos en la década de 60. Bueno, perdonen, no sé si hay alguna pregunta ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, la única pregunta es la dirección de página, digamos, que es gratuita. Uno puede ingresar y mirar un poquito y ver cómo lo puede aplicar.
sea, nosotros lo vimos que podíamos aplicarlo, aunque ya se hizo un estudio con un modelo probabilístico, se puede aplicar este modelo también en el proyecto, así que a nosotros nos súper sirvió. Pero hay otros programas, como dice el ingeniero Retamal, que se pueden utilizar también, y que son gratuitos. La verdad que sí. Y la verdad que es interesante que los alumnos se hayan mantenido, porque veo que hay 31 participantes todavía, ¿no? En el chat veo que hay 7 chats, pero ¿hay alguna pregunta ahí? No. No, porque quedaron de la Quedaron de la anterior. sí. No, pero sí, se mantuvieron por ahí ahora, al último empezaron a irse. Pero, yo tengo una pregunta sí. para Héctor. Héctor, cuando vos dijiste que muchas veces no te verificaba la resistencia de los hormigones en tu planta, ¿te referías a la que, o sea, vos elaborabas un cierto hormigón, te pedían con cierta resistencia y al momento de hacer los ensayos no te verificaba la resistencia o a qué te referías con eso? No, por ahí queda mal hablar de, van a decir, este no tiene abuela, porque se pondera a sí mismo, pero no, mis hormigones no. Mis hormigones siempre me dan. Yo trabajo con mucha calidad, mi planta la calibro permanentemente. Casualmente, en este momento, el ingeniero López tiene el sistema de pesada, que me dijo que lo había terminado, porque lo saqué para mejorarlo, y el viernes lo volvemos a colocar y hacemos la calibración de vuelta. Medio en broma, yo siempre digo que yo puedo vender fiambre con la precisión que tengo en mi balanza, digamos. Pero eso es en broma, ¿no? Pero no, yo cuido mucho la calidad. Precisamente tengo un laboratorio. Fíjense que yo tengo un emprendimiento en el parque industrial que es incipiente, y sin embargo, antes de tener nada puesto, tuve mi laboratorio. Yo tengo mi laboratorio que es para mí. Eso que no da es cuando alguna empresa, por ejemplo, con el COVID, no podía venir a la tecnológica, no se hacían ensayo tercero, algunos fueron a llevarme ensayo, y creo que todos salieron enojados. La verdad es, pero bueno, no es problema mío, es problema de ellos. Sí, pero es tremendo, es realmente tremendo. Ojo, no fue necesario que pasara esto para ver esta situación. Yo lo vengo viendo desde el fondo de la historia, ¿no? Desde el fondo de la historia, tanto en durabilidad como en resistencia mecánica. El hormigón es un material que todos creen, y siempre mis alumnos se ríen cuando llego a esa parte, sobre todo cuando daba las clases presenciales, que es hacer la Forté. Yo siempre digo la Forté, el 1-3-3, como hace el un hormigón 1-3-3. No, hacer hormigón es muy difícil. Hacer un buen hormigón es muy difícil. Hacer la porquería esa que se hace cada rato, sí, la hace cualquiera, porque toma una bolsa de cemento, unas paladas de arena, un poco de piedra, los mezcla, le echa tanta agua que se siente como se bañan las piedras dentro de la hormigonera, y después vemos los resultados que dan, ¿no es cierto? Y sudan. Pero contrariamente, creo que por falta de difusión, muchos constructores dicen, pero mira qué lindo me quedó, le queda re lisito. Claro, si cree que ahí está la bondad del hormigón y no se da cuenta que ahí está cometiendo el peor error con respecto al hormigón. Entonces, hoy que tenemos aditivos que pueden facilitar la colocación, porque antes, cuando no teníamos los aditivos, o los aditivos no tenían las prestaciones que tienen hoy día, era complicado trabajar con los asentamientos para que tengan resistencia mecánica y química. Pero hoy vos usás un MAPEI, un SICA, cualquier aditivo, un fluidificante, y hasta economizar cemento. O sea, es realmente es falta de información, creo. Más que nada, más que todo, falta de información. No sé si hay otra pregunta. Bien, por lo visto. Muy bien. La verdad que muy buena la jornada. No pude estar en todas, pero la verdad que es bueno que la facultad siga en este camino, ¿no? Bueno, sí, recordamos que van a estar grabadas en la página
el canal de YouTube de la facultad, ahí se van a colgar todas las charlas en general. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos. Así que seguimos con la jornada, mañana no, sino el viernes tenemos otra charla. Así que bueno, gracias y nos estamos viendo entonces. César, perdón. Sí. ¿La jornada interfiere en las clases? Digo porque nosotros tenemos clase el viernes. No. No, el viernes es a las 4:15, creo. Ah, perfecto. Siempre son 45, ponerle una hora, y bueno, a partir de ahí ya no. Ah, perfecto. O sea, nosotros la clase del viernes no queda así. No. Perfecto. Son 45 minutos, una hora. Sí, sí. Bueno, 10 puntos. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias.